Chile. Comienza El Porteño en Portales, un espacio radial de la revista electrónica El Porteño para los cerros del Gran Valparaíso, un espacio abierto a los vientos de la bahía, a los trabajadores y a los pobladores que han construido nuestra ciudad. Un momento para la discusión y el análisis de la contingencia nacional e internacional. Un almuerzo para escuchar la voz de la calle y los cerros. Desde la histórica Radio Portales para Chile y el mundo. El Porteño en Portales. Bienvenido y tome asiento. Muy buenas tardes, señores auditores. Estamos nuevamente en otra emisión del programa El Porteño en la Portales. Este programa está habitualmente auspiciado por la revista del mismo nombre, El Porteño, que pueden encontrar en la página web, en elporteño.cl. Y hay un correo al cual nos pueden escribir para emitir opiniones respecto del programa y respecto del contenido de la revista. El correo, se los voy a recordar de inmediato, es valpoep@gmail.com. valpoep@gmail.com. También nos encontramos con nuestros contenidos en la página Facebook El Porteño. Respecto a los contenidos de la revista, a la cual lo invitamos a leer, esta semana hay dos artículos bien interesantes que quiero señalarles. Uno de ellos es de Eduardo Luque y se denomina Estados Unidos declara la guerra contra el mundo. Y básicamente trata de cómo el presidente, el matón de la Casa Blanca, como se le conoce, ¿no es cierto?, en algunas esferas, este presidente furioso, impulsivo, que en este minuto pretende dominar comercialmente, en principio, y quizás militarmente al mundo. Bueno, el contenido de esto está en este artículo, bastante interesante. Básicamente señala o relata el enfrentamiento de Estados Unidos contra Irán, contra China, contra Rusia, tratando de poner de rodillas a estos países. Así que es un artículo bastante interesante. Y el segundo que quiero comentarles es un artículo que está redactado por el POR de Brasil, que es el Partido Obrero Revolucionario, y se denomina Lucha Proletaria contra el Ascenso de la Derecha Fascistizante. Esto a la luz de la reciente primera vuelta en la cual se enfrentó Bolsonaro con Haddad. Y bueno, este artículo lo que está señalando es cómo el proletariado, la clase obrera, va a enfrentar esta segunda vuelta. En particular, el POR lo que está llamando es a anular el voto y a prepararse para resistir los embates de este futuro gobierno de corte fascistoide que va a haber, digamos, con la elección, o que se va a ejecutar con la elección de Bolsonaro. Así que son dos artículos, y por eso necesitamos que nos escriban. Para eso ya les mencioné el correo y nuestra donde nos ubican en el Facebook. Bueno, terminada esta introducción, voy a nombrar, digamos, a nuestros panelistas estables. Tengo acá a mi derecha a don Manuel Araya. Él es profesor de Historia del Liceo Eduardo Labarra y él es dirigente también del cuerpo de profesores de ese liceo. Buenas tardes, Manuel. Bienvenido. Buenas tardes, José. Un gusto estar de nuevo por acá. Esperemos que sea una tarde provechosa con nuestros invitados aquí, con tertulios en la mesa. Así esperamos. Y también acá a mi izquierda está don Gustavo Burgos, abogado laboralista de La Plaza. Sí, La Plaza. Un gran polemista, ¿sí? Gracias por lo de gran. Bienvenido, Gustavo. Buenas tardes ya a esta hora, José Miguel, Manuel, Patricio. Ya. Y el invitado especial, que le gusta mucho venir a Valparaíso, y siempre viene en días de sol, le toca la suerte, don Patricio Guzmán. ¿Ya? Él es economista y forma parte, él es asesor de la Mesa Nacional de la Coordinadora No Más AFP. Bienvenido, Patricio. Muchas gracias por la invitación.
efectivamente me encanta venir a la ciudad puerto por excelencia, pues yo nací aquí, tengo mis raíces aquí. Así lo sabemos, ya la otra vez cuando te tuvimos aquí te vimos muy contento, así que gustoso de Muchas recibirte gracias. nuevamente. Bueno, el tema que nos convoca hoy es uno que está en el tapete de la discusión hoy en día y que está cobrando vigencia nuevamente después de un periodo de apagamiento y que tiene que ver con el tema de la AFP. Ya un tema muy sentido que hace un tiempo a esta parte, el 2013, si mal no recuerdo, se inició una ofensiva, por decirlo así, comunicacional de un movimiento que se llama Coordinadora No Más AFP, visto y considerando de que ya llevábamos a la sazón 25 o 30 años de este sistema de ahorro, que es un sistema de ahorro forzado, que para recordarle a los auditores comenzó el año 81 con el decreto ley 3500 y que fue creado por don José Piñera, hermano del actual presidente. Las administradoras de fondos de pensiones administran la friolera ni más ni menos de 200.000 millones de dólares. Es decir, es una cantidad abrumadora que está en poder de sociedades anónimas que básicamente lo que hacen es lucrar con este dinero, ya que lo traspasan a otras entidades las cuales, digamos, nos prestan, por ejemplo, los bancos. El dinero también se va a manos extranjeras, está en paraísos fiscales y esta cantidad, que es brutal, conforma hoy en día prácticamente un 70% del Producto Interno Bruto. Es importante señalar que estamos dando una pelea hoy en día. En los próximos días habrá una movilización, acá en particular en Valparaíso, con una concentración acá en la plaza a las 11 de la mañana, el próximo miércoles 24, y una marcha en la tarde. Yo quería preguntarte, y parto por ti, Patricio, el movimiento tuvo un auge entre el 2013 y básicamente el 2017, que parece que fue cuando alcanzó, digamos, un pic. ¿Ya? Hubo una movilización importante que llevó casi 1 millón de personas a la calle. Posteriormente hubo un plebiscito. Entonces quería saber, básicamente, y que nos dijeras si este movimiento se ha desinflado o no. A ver, todos los movimientos sociales tienen periodos de auge y periodos de un cierto reflujo, y por supuesto este no es una excepción. Pero este es un movimiento diferente a los otros en el sentido de que trata de un problema grave, transversal de todas las familias trabajadoras chilenas. Y digo de todas las familias porque finalmente cuando nuestros viejos reciben pensiones miserables, son la gente más joven, que tiene un poquito más de ingresos, Claro. la que los tienen que mantener, porque si no terminarían en la absoluta miseria. Y no es una cosa así de poética al decir eso, es así de duro. Y entonces la gente se ve compelida una y otra vez a tratar de salir de esto, que termine esta verdadera pesadilla que son las AFP. Pero nos enfrentamos con un problema que no es menor, digamos. Mira, los ahorros acumulados en las AFP deberían ya haber superado el producto del país si no fuera, porque en la gran crisis financiera del 2007, 2009, se perdieron de golpe 1/3 de todo eso. Aún así es más del 70% del producto. Estamos hablando de una fortuna que mediante la AFP se convierte de ahorro forzoso de los trabajadores, en teoría es su propiedad, en dinero que se convierte en capital al servicio de los grandes bancos, los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros, porque el 40% está invertido fuera de Chile. Lo cual es un despropósito en un país que tiene tantas necesidades de inversión social, etcétera. Y entonces esto hace que con todas las dificultades, que los medios de comunicación permanentemente invisibilizan al movimiento, que hay campañas permanentes para tratar de convencer a la gente de que lo que tenemos es lo mejor del mundo, que es lo único que podemos tener, etcétera. Una y otra vez este movimiento va a volver porque es parte del centro de la cuestión social. Es imposible que desaparezca. Miren, yo les voy a dar 2 cifras nomás para terminar. No quiero aburrir. La mediana de las pensiones hoy día en Chile, o sea, lo que recibe el 50% de la gente, es 150.000 pesos y menos al mes. Ustedes entenderán que con eso no se puede vivir. Pero si uno mira los últimos meses,
es aún peor. O sea, en los últimos meses las mujeres, por ejemplo, que reciben como un 40% menos que los hombres, están recibiendo, el 50% de ellas, 25.000 pesos. Necesitan demostrar las pensionadas que están en el 60% más pobre de la población, más pobre, lo cual a mí ya me parece humillante, y además a veces no es tan fácil demostrarlo, para que el Estado les otorgue un subsidio. Y llega esto a 100 y tantos mil pesos, absolutamente insuficiente para vivir, pero además provoca un problema en las finanzas del erario nacional, porque hasta dónde el Estado va a seguir subsidiando un sistema que es ineficiente, que ha fracasado en dar buenas pensiones. Recordemos que el año 2008 el gobierno de Bachelet, el primer gobierno, introduce un pilar solidario, Así ¿cierto? es, Y sí. entonces el Estado una vez más sale al rescate de lo Sí. que no pueden hacer estas administradoras privadas. Exactamente, lo que pasa es que las administradoras privadas dan pensiones tan malas que tendríamos sistemáticamente al grueso de nuestros viejos en la pobreza y en la pobreza extrema. Para que eso no ocurra, el Estado creó este sistema de pilar solidario que en realidad lo único que hace es impedir que la gente caiga bajo la línea de la pobreza, pero no da una solución. Sí, yo quería Habla Gustavo Burgos. hacer una pregunta, pero también una afirmación, porque cuando introdujo el tema José Miguel, indicó esto del relativo, de alguna forma, de lo que se ha apagado de alguna manera la voz del movimiento No Más AFP en el contexto político en el país. Ahora, en mi opinión, esto es el resultado no algo particularizado del movimiento No Más AFP, sino que es un signo más del retroceso que han experimentado las movilizaciones de los trabajadores y la presencia masiva de las movilizaciones en general en el contexto político nacional, que es algo que desde la borrachera o la pequeña borrachera electoral del año pasado marcó de manera decisiva el curso de lo que ha sido los primeros años, o sea, los primeros meses del actual gobierno. Entonces, yo creo que a lo mejor se es un poquito injusto cuando solamente se ve lo que está ocurriendo con el movimiento No Más AFP, cuando en realidad lo que hay es un retroceso, hablemos de un reflujo a lo mejor relativo de la actividad de los trabajadores en general en el país, no solamente este movimiento. Pero yo creo, a mí me gustaría poner el énfasis en una cuestión que es política y que es mucho más, creo que en la cual nosotros podemos aportar de manera más significativa en este debate, y tiene que ver con la propuesta de reforma al sistema previsional que está impulsando, aún no se conoce el perfil nítido que va a tener el actual gobierno, y también poner, digamos, en el tapete una actividad que tuvo lugar, me parece que el 8 de octubre, el lunes antepasado, en Santiago, en la sede del antiguo Congreso Nacional, en que se expusieron distintas posiciones, una de ellas la coordinadora No Más AFP, la coordinadora a nivel nacional, y también entiendo una de ellas era del Partido Socialista y la otra, no sé, Patricio, si me equivoco, era de otro agrupamiento político. No, era de Manuel Riesco te interrumpo. Senda. Manuel Riesco del Senda y András Utov por el Partido Socialista. Por el Partido Socialista. Y también hubo una propuesta del señor Taller de la Democracia Cristiana. De la Democracia Sí. Cristiana. Bueno, pero no recordaba con nitidez, digamos, las posiciones, pero lo que sí me quedó claro en esa oportunidad es que, salvo la posición clara de la coordinadora No Más AFP, en las otras posiciones, de alguna forma se advierte que el reclamo de No Más AFP como algo categórico y completo no es tan claro en otros sectores que son detractores de este sistema. Y de alguna forma se ha ido inoculando en el movimiento esta idea de reformar el sistema de AFP, lo que vendría a ser un poquito de sí más AFP, ¿no? Y esto es algo que ya estaba presente en la propuesta de la presidenta Bachelet cuando se planteó en su momento la cuestión de la AFP estatal, y aparentemente de estas otras propuestas emerge también esta idea de que convivan en un sistema mixto, un sistema de AFP para ciertos tramos
de cotizantes y un sistema público y de reparto para tramos inferiores. ¿Qué posición tiene el movimiento en relación con este tema? El movimiento No Más AFP es categórico en eso, por eso se llama No Más AFP. El movimiento No Más AFP entiende que las AFP no son reformables en un sentido positivo y que hay que terminar con ellas. Entonces, este intento de buscar cosas intermedias yo pienso que es postergar la solución. La solución es una reforma estructural de verdad que significa establecer en Chile un sistema contemporáneo, moderno, solidario, de reparto se llama habitualmente en previsiones. Y esto consiste en que los trabajadores activos son los que financian a los trabajadores pasivos, con un aporte importante del Estado, que al final viene de los impuestos que todos nosotros pagamos y que deberían pagar las empresas, pero también aquellos trabajadores que tienen mejor salario hacen de alguna manera un aporte solidario también a aquellos que tienen muy mal salario, que es una porción importante en Chile. Entonces, como la pensión suele ser un porcentaje del salario que tuvimos en nuestra vida activa, si no se repara, aunque sea parcialmente eso, resulta que las pensiones para mucha gente son absolutamente insuficientes. Eso, mira, mientras tengamos AFP, que me van a disculpar que lo diga de manera tan categórica, que es un robo legalizado, porque nos dicen que es nuestra propiedad, pero una extraña forma de propiedad, porque de esos fondos no tenemos gozo, no tenemos usufructo, no podemos... No hay nuda propiedad. Exactamente, no hay libre disposición, y además, podríamos después volver sobre eso, se han ido descubriendo que, contra lo que ellos dicen, las AFP sí han hecho cosas reñidas, digamos, con la moral y como se esperaría que quien está a cargo de tus fondos actúe. Muy bien. Soy José Bonilla, conductor del programa El Porteño en la Portales, que se emite por la banda de SD 84 AM y 89.5 FM. Estamos conversando con Patricio Guzmán y los panelistas Gustavo Burgos y Manuel Araya respecto del tema de las AFP. Manuel, tú querías hacer una intervención respecto a este tema. Claro, sí, desde el mundo de los profesores es evidente que es un mundo muy golpeado por el sistema de AFP, dado la estructura salarial que ha tenido el profesorado durante décadas, un poco mejorada con la nueva carrera docente, pero a un costo profesional bastante importante. Y la deuda histórica, además. Y la deuda histórica. Pero ahí yo quería entrar a una discusión para que aquí se aclararan unas cosas, porque uno de los grandes argumentos que ha dado la AFP, el gobierno, que la AFP, los dueños de la AFP han dicho que uno de los problemas de las pensiones es los bajos salarios y la inestabilidad laboral que provocan que en el fondo no sean ellos los responsables de la situación. Pero en el caso del mundo de los profesores, más allá de los bajos salarios, hay una gran estabilidad laboral. Los profesores en general no tienen laguna, excepto cuando la Corporación Municipal de Valparaíso no paga constantemente no pagaba constantemente las cotizaciones, que ahora se ha ido regularizando en el último año y fracción, pero ha sido histórico que no se han pagado. Pero más allá de eso, es evidente, y creo que ustedes en la coordinadora deben tener estudios más a fondo, de que no es un problema solamente de que no se cotice regularmente, sino que efectivamente, aunque cotizáramos regularmente y con salarios más altos, igual tendríamos un robo organizado en función del gran capital en Chile. Entonces, yo creo que una de las cosas que debería explicarse de forma bien concreta es justamente que estos argumentos bastante fácil de entender de los dueños de la AFP son falsos de raíz. No es culpa de otros, sino que es la misma AFP, la construcción como un sistema de pensiones privadas, lo que está construyendo un mundo de ancianos pobres. Sí. Mira, a ver, aquí hay varios elementos. Lo primero, que los mismos que defienden con absoluta seguridad la AFP son los que no quieren que mejore, por ejemplo, el salario mínimo. Entonces es medio contradictorio decir, no, las pensiones son malas porque los salarios son malos. Lo que yo creo que sí es cierto es que efectivamente con el nivel de cotización que tenemos en este sistema no es posible tener pensiones razonables, ni siquiera digo buenas, pero eso ellos siempre lo supieron, los que diseñaron el sistema. Y el problema es que cuando se establece el sistema,
uno de los aportantes más importantes, que era la cotización patronal, la cotización de los empleadores, dejó de existir. Por tanto, reduciendo la cotización solo al 10%, nos aseguraban que íbamos a tener una tasa de reemplazo, así se llama el porcentaje que constituye la jubilación respecto al sueldo que recibía en el último periodo, del 70% o incluso el 100%. O sea, no hace muchos años el Mercurio anunciaba en una de sus páginas de portada interior que en el 2020, si no me equivoco, íbamos a recibir el 100% de nuestro salario como pensión, lo cual era evidente, manifiesto, que era una mentira. Entonces ahí hay que dar cuenta de que no es un tema de casuística, de los casos aislados del salario que yo recibo, sino es un tema estructural. Es un tema estructural. Es imposible con el sistema que tenemos que la gente reciba buenas pensiones. Sí, yo quisiera hacer una indicación también en la misma línea. Las razones efectivamente que plantea la asociación de AFP para explicar la quiebra del sistema es, como decía Manuel, las lagunas previsionales y lo bajo que son los salarios. Estas mismas organizaciones patronales, empresariales, que están agrupadas en organizaciones afines a las AFP, son las que suponen, como tú decías, al aumento de salarios y a todo aquello que ellos llaman rigidización del ambiente laboral, que en definitiva es la posibilidad de que el trabajador tenga estabilidad en el trabajo. La política laboral de este gobierno, y que se ha venido impulsando en las últimas décadas, tiene como objetivo mantener sueldos bajos y mantener lo que ellos llaman flexibilidad laboral. Vale decir, estructuralmente el sistema y las reformas también que se han aplicado de carácter antisindical a nuestra legislación persiguen precisamente generar las bases de estas pensiones bajas. Entonces, yo quería apuntarlo un poco a un elemento histórico. Las AFP surgen como no porque el sistema de reparto estuviese quebrado, porque eso es falso. No hay ningún antecedente serio, ningún analista serio ha podido demostrar de que el sistema de reparto haya estado quebrado en Chile alguna vez, porque eso no es así. Lo único que quebró en Chile, y quebró a partir del año 81, es el sistema financiero. Y la creación de las AFP fue precisamente una manera vicaria de quitarle dinero a los trabajadores y ponerlo a disposición del capital financiero. El sistema financiero chileno que ha permitido que Falabella y los grandes grupos económicos inviertan en Argentina, en Perú, en Brasil, en Colombia, se hace con plata de los trabajadores. Los beneficios los reciben los grandes grupos económicos y las pérdidas los reciben los trabajadores. Y en ese sentido yo creo que el conflicto que está planteado acá con respecto a la cosa de la AFP no es solamente de naturaleza previsional, sino que es un conflicto que pone de un lado al gran empresariado, que es el que se beneficia con esta ausencia de sistema previsional en nuestro país, que en realidad es un ahorro forzado, un sistema de seguro forzado, versus el reclamo de los trabajadores, que es un reclamo que por lo demás no tiene nada nuevo, que tiene más de 100 años, que es un sistema de previsión social. Yo creo que la reivindicación de un sistema integral de previsión social, la recomposición de un sistema que en nuestro país existió y que fue construido en los años 20 en nuestro país, a partir de los años 20, es, creo, un reclamo central para las organizaciones de trabajadores. De alguna forma, el plantear, inocular o reformar el sistema, el mal llamado sistema previsional, que es el sistema AFP, perpetúa esta situación. En ese sentido, a mí me gustaría poner el énfasis de que acá hay un problema político mayor. O sea, nosotros no podemos modificar el sistema previsional si no nos hacemos cargo también de las inequidades, si no nos hacemos cargo de la miseria, si no nos hacemos cargo en general de aquellas cuestiones que el sistema económico imperante en el país impone a la mayoría trabajadora. Sí, mira, sobre eso yo estoy plenamente de acuerdo. Yo creo que aquí hay un problema político, y político en el sentido más amplio de la palabra. Aquí estamos hablando de políticas públicas trascendentales, porque tiene además que ver cómo se administra el excedente del trabajo, en qué se invierte el excedente del trabajo, y por tanto tiene que ver no solamente como qué tan buenas van a ser las pensiones, sino
cuál es la visión de desarrollo social para nuestro país. Miren, cuando se habla de lucha de clases, se habla de muchas cosas, pero hay un aspecto central que es el reparto del excedente, o sea, lo que queda para el capital o el trabajo después de incorporar valor. El trabajo lo que hace es eso, incorporar nuevo valor a la producción de bienes o servicios. Eso está en el centro de la economía. Y aquí lo que hubo es que en algún momento los trabajadores se quedaron absolutamente desválidos en términos de capacidad de negociación. Vino una tremenda crisis financiera en los años 80, los grupos empresariales se descapitalizaron, hay que recordar lo que pasó aquí con la Kraft solamente, por ejemplo, y echaron mano a donde veían que había capital disponible. Fue nuestro Lehman Brothers. Exactamente. Pero pasaron un maná, el sueño del pibe, dirían los argentinos, que es un flujo permanente mes a mes de dinero desde los trabajadores hacia los grupos empresariales. Entonces, eso es lo que está en el problema básico de por qué nuestras pensiones son tan malas. Tiene que ver con un pésimo reparto de la riqueza, con un desbalance de la capacidad política de los trabajadores. Finalmente, si los trabajadores no tenemos nuestra propia organización política y podemos pesar en las decisiones de la sociedad, es muy difícil que esto y otros abusos se reviertan. Eso se refleja en que las actividades no productivas como las de la banca, las AFP, las ISAPRES, tiene una rentabilidad increíble. Rentabilidades que ni siquiera el narcotráfico exhibe. O sea, acá es manifiesto que mientras la inmensa mayoría de los trabajadores de nuestro país subsisten con salarios que escasamente cubren las necesidades del grupo familiar, por otro lado, estas enormes empresas no hagan más que exhibir enormes ganancias. Y en buena medida se debe a que obtienen flujos de dinero del sistema previsional de las AFP a montos, a precios bajísimos, y después los préstamos que nos ofrece a los usuarios del sistema bancario son tasas altísimas, de precisamente el diferencial de un 30-35%, que es la realidad. 40%. La riqueza de esas grandes empresas es la pobreza y las limitaciones y la miseria por eso de la inmensa mayoría del país. Cosas increíbles. Por ejemplo, hace algunos años, el Grupo Santander, que está presente en casi todo el mundo, de un país pequeñito como Chile, recibía el 7% de sus ganancias. Porque claro, cuando tú tienes financiamiento tan barato y después además prestas bastante caro el dinero, es un gran negocio, pero este gran negocio lo paga alguien, y ese alguien somos nosotros, con las pensiones bajas, pero también con préstamos con intereses altísimos, en una situación que la gente para consumir se ve obligada a endeudarse. Incluso los que no queremos consumir endeudados, a veces porque queremos mandar a nuestro hijo a la universidad, o por una operación, o por un causa mayor, tenemos que endeudarnos. Y hace poco el Banco Central decía que el 73% de los ingresos de los chilenos están dedicados a pagar deudas. Y eso es increíble en un país que tiene una tasa de ahorro maravillosa, más del 70% del PIB solo en las AFP. Bueno, estamos transmitiendo El Porteño en la Portales desde la mítica Radio Valparaíso. Vamos a ir a una pausa comercial, ¿lo parece? O, perdón, una pausa musical. Pausa musical, ¿sí? Vamos a escuchar a una legendaria banda norteamericana de Detroit, MC5. El tema es Kick Out the Jams. Y es una banda que he traído a este programa porque el destino de esta banda estuvo ligado directamente a las luchas obreras de esta ciudad, así que es un grupo altamente recomendado y absolutamente con mucha adrenalina para la lucha diaria, digamos, ¿no? Así que aquí estamos con Kick Out the Jams. Kick out the jams, motherfucker! Yes! Yeah.
El Porteño en Portales. Volvemos. Estamos acá en la mítica Radio Portales transmitiendo El Porteño en la Portales, un programa dedicado al análisis cultural, político, económico y social, tanto nacional como internacional. Quería pasar un avisito nuevamente, mencionarles y reiterarles que nosotros publicamos una revista que se denomina elporteño.cl, que pueden encontrar en el sitio web. Los invitamos a leer los artículos. Esta semana hay artículos bastante interesantes, como uno de ellos que se denomina Estados Unidos declara la guerra contra el mundo, de Eduardo Luque, y el segundo artículo es Lucha proletaria contra el ascenso de la derecha fascistizante, que está escrito por el Partido Obrero Revolucionario de Brasil. También queríamos recordarle que tenemos un correo que es el valpoep@gmail.com, valpoep@gmail.com, donde nos pueden hacer llegar sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias. Y también estamos en la página Facebook, tenemos una página Facebook, El Porteño. Ahí también nos pueden escribir si quieren y comentar. Y mandar artículos también, ¿eh? Sí, también, por supuesto. La página elporteño.cl está abierta a todo tipo de artículos, así que invitamos, por supuesto, a los estudiantes, a los sindicatos, a las organizaciones, digamos, del sistema público. En general, todo el movimiento trabajador está invitado, digamos, a tener esta página como tribuna. Quería recordar que el próximo miércoles 24 de octubre hay una movilización nacional que está llamada por la coordinadora No Más AFP. Acá en Valparaíso vamos a concentrarnos en la Plaza Aníbal Pinto a las 11 de la mañana. Vamos a tener un escenario y vamos a estar conversando con la gente, vamos a estar repartiendo volantes, y posteriormente en la tarde hay una marcha llamada desde la Plaza de la Victoria hasta la Plaza del Pueblo, ¿ya? Así que invitamos a todas las personas de Valparaíso, todos los ciudadanos de acá, a hacerse presente, porque este tema nos involucra a todos, ¿ya? A toda la clase trabajadora. Vamos a seguir conversando acerca del tema No Más AFP. Este tema está en la palestra nuevamente hoy en día, y qué bueno que haya sido así, porque, como te comentaba Patricio Guzmán, parece que había habido hasta el momento un reflujo importante, ¿ya? Y aparentemente esto ha despertado nuevamente, y a la luz también de la pronta reforma que se va a mandar al Congreso, que el presidente Piñera va a mandar, donde básicamente se mantiene el sistema de capitalización individual. Tengo entendido, digamos, que el guarismo es de un 4% más, que sería a cargo de los empleadores. También tengo entendido que harían un guiño a las pensiones básicas solidarias y tal vez también a las mujeres. El contenido no lo vamos a saber. No se conoce todavía. No Lo se que conoce está todavía. claro es que quieren ganar unos cuantos años más manteniendo el sistema. Así es. Manuel, tú querías comentar. Bueno, viendo lo que se viene esta movilización del día 24, de la cual todos deberíamos ser parte, organizaciones sociales, individuos, familias, yo creo que también debemos hacer la evaluación de lo que ha sido el movimiento No Más AFP en el último año y medio, porque hay dos momentos críticos, a mi entender, de lo que ha pasado, que son las grandes movilizaciones y después el llamado plebiscito. La coordinadora a nivel nacional, ¿cuál es la evaluación que hace de esos dos momentos? Porque efectivamente, más allá de lo que vaya a pasar el 24, lo que sí es una constatación, que los llamados intermedios que ha hecho la coordinadora han tenido mucho menos peso en la movilización social. Una explicación general es que hay reflujos, etcétera. Pero ¿cuál es la evaluación de esos dos hitos? Después del plebiscito, efectivamente uno esperaba algún tipo de llamado, especialmente cuando estaba el proceso de elecciones en curso, de la coordinadora a nivel nacional, de los grandes, de la mesa nacional en el fondo. Porque para muchos, y me cuento entre ellos, fue desconcertante que no hubiera una posición clara frente a ese éxito, porque fue un éxito el plebiscito, más de 1 millón de personas lo votaron. Nosotros en el establecimiento hicimos nuestras votaciones, y la gente que ha pasado por la calle votaba entusiastamente, incluso gente que se manifestaba efectivamente como en general gente de derecha, pero que consideraba que en este tema efectivamente no había discusión posible y que lo que había que hacer era acabar con las AFP.
Pero ahí vino ese punto, ese hiato que para muchos desde afuera, de fuera de la coordinación nacional, no fue muy entendible. A ver, Ok, yo por no ahí. te puedo explicar cuál es la opinión de la coordinadora nacional, te puedo explicar cuál es mi opinión, sincera. Mira, primero, este movimiento no empezó en el 2016 con las grandes movilizaciones, ¿eh? Un movimiento que lleva más de 10 años y durante mucho tiempo hacíamos pequeñas manifestaciones de decenas, cientos, a veces miles. Y de pronto el 2016 eclosionó. Y eclosionó en mi punto de vista para quedarse, porque se montaron más estructuras en todo el país y muy transversales. Eso que tú dices de gente de derecha votando en contra de las AFP, es que es algo que en tu familia tú lo sientes. Es muy fácil entender que algo no está funcionando aquí. De hecho, a mí, por ejemplo, me han invitado a hablar en lugares que uno estima relativamente conservadores, no siempre es así. Sinagogas, templos evangélicos, templos católicos, y el grueso de la gente siempre ha estado de acuerdo con la posición de terminar con las AFP y volver a un sistema solidario de reparto. Pero que hay problemas para llevar esta lucha adelante, eso es evidente, y eso refleja la crisis de dirección que tiene el movimiento de los trabajadores en este país. No es de uno o dos individuos. Este tremendo problema de la gente de trabajo, de las familias de trabajo en Chile, uno esperaría que la CUT hubiera estado a la cabeza. Y la CUT Efectivamente. ha brillado por su ausencia. Esa ha sido la verdad. Y entonces tuvo que haber todo un proceso de recomposición de una dirección alternativa por los costados, pero que nunca ha terminado todavía de cuajar a la altura de la tarea necesaria. Yo creo, en mi opinión, que sin un paro nacional, sin una protesta nacional de verdad, no estas cosas que convoca de vez en cuando la central, casi para dejar salir un poquito de vapor, que no resultó mucho, puede decir, ve, si la gente no quiere luchar, entonces no hay nada que hacer, sino sin una huelga general de verdad, para decirlo en otras palabras, o en la tradición de Chile, que no es una tradición de huelgas generales, sino más bien de protesta nacional, como hacíamos en la dictadura. Esto es muy difícil que la casta política le ponga término. Y para eso se necesita en realidad una dirección alternativa, que no es solamente una dirección social, sindical, nueva, sino también política. En el sentido, no estoy hablando del partidito político, de las componentes, no, estoy hablando de tener una visión de administrar, de gestionar la economía y la sociedad distinta, en favor de las mayorías. Eso es lo que está detrás del problema que tiene el movimiento No Más AFP. Una enorme cantidad de gente que lo apoya. Fíjense que el plebiscito en que votó 1.100.000 personas, autogestionado, autofinanciado por la gente, y muy serio como se hizo, fue en medio del proceso electoral. Mucha gente no apostaba que eso iba a resultar. Pensaban que era una tontera. Entonces, marcó en la agenda de los políticos que tenían que decir algo. Pero ese algo es que más o menos todos dicen, sí, está mal, vamos a buscar mejorar las pensiones, pero no hacen nada efectivo para terminar con las AFP, porque terminar con las AFP es terminar con privilegios inmerecidos, pero gigantescos, de los grandes grupos económicos, que explica la concentración de la propiedad y la riqueza en nuestro país. Una cosa increíble, incluso en otros países capitalistas, sobre todo países capitalistas más desarrollados. En Estados Unidos no existe esto, ¿no? Este sistema o Ahí un sí. sistema mixto. A ver, en casi todos los países hay la posibilidad de voluntariamente cotizar en esquemas privados. Pero en los países que hay seguridad social, la seguridad social no tiene fines de lucro. O sea, eso es una de las características de la seguridad social. Tanto en salud, como en previsión, como en otros aspectos, según los países que estén garantizados por la seguridad social, se trata de que la sociedad, sin fines de lucro, garantiza a los individuos la vida cuando ha terminado su periodo activo y que ya no van a ser capaces de generar los ingresos necesarios. Y que eso sea así es bueno no solo para esos trabajadores que han pasado al periodo pasivo de su vida, sino también para la economía en su conjunto, porque la hace más dinámica, porque hay más capacidad de compra, porque democratiza incluso la sociedad.
Sí, hay una cuestión que yo creo que es importante recalcar porque está presente en la prensa oficialista, ¿no? La prensa pro AFP. Y es esta idea, esta falacia de que el sistema de reparto quebró en alguna parte del mundo. El reparto no quiebra. El sistema de reparto, en primer lugar, no puede quebrar y no hay ningún caso empírico en que se pueda demostrar que ese hecho ha ocurrido. Y más concreto aún, en Chile el sistema de reparto jamás quebró. De tal suerte que quienes tienen que dar explicaciones en realidad son los administradores de los fondos de pensiones, que administran un sistema que sí quebró y está quebrando actualmente en nuestros días, y lo que se infiere de lo que está ocurriendo hoy es una catástrofe social. Yo tengo 50 años, la generación mía es una generación que va a estar en 10, 15 años más en situación de tener que acceder a las prestaciones del sistema de AFP. Y son porcentajes elevadísimos, se calcula cerca de un 70% de quienes simplemente no tenemos ningún tipo de cobertura previsional. Esto ya no es un problema de si las pensiones son más o menos bajas, es un problema de hambre, es un problema de subsistencia, es una cuestión que va a tener repercusiones de una significación aún superior a lo que estamos viendo hoy día. Sí, porque fíjate que hay un problema que no hemos tocado, porque hemos estado hablando de la AFP como si todo el mundo cotizara, pero las lagunas, o sea, los periodos sin cotizar son enormes y el porcentaje de trabajadores que nunca puede cotizar es muy grande. Más del 50% de la fuerza laboral chilena está precarizada, es decir, no tiene previsión. No tiene previsión. Más del 50%. Sí, claro. Sí, o tiene unas previsiones minúsculas porque cotizaron unos pocos años. No alcanzan el estándar, ese con 70%, no alcanzan el estándar que le permita optar algún tipo de previsión. En ese sentido, yo creo que hay una cuestión que es lo que yo en realidad me quería meter, ¿no? Que tiene que ver con el problema de dirección. La dirección política, dice. La cuestión de el problema de la dirección política. A ver, ha habido grupos dentro del Frente Amplio, inclusive de la nueva mayoría, que de alguna manera han inclinado la cabeza y han dicho, está bien lo que están diciendo estos muchachos, estamos en contra de la AFP porque este sistema no funciona. El candidato Guiller también en algún momento manifestó alguna simpatía con respecto a este movimiento, no obstante, en ningún momento se comprometió con acabar con el sistema de AFP. Y de alguna forma yo creo de que esa definición por parte de Guiller hizo sentido en la mayor parte del electorado, quien vio dos alternativas de derecha, una que resultaba más coherente, que era la del actual presidente Piñera, y la otra que se presentaba como una candidatura absolutamente ambivalente. Mira, entonces, perdona que te interrumpa cortito, porque sí, voy a contar una infidencia. A ver, campaña, un viejo compañero del colegio, ya estamos viejos, entonces, que era parte del equipo de asesores del Guillier, me llamó. Yo noté un cierto dejo de desesperación y me dice, ¿qué podemos hacer para que la gente que apoya no más a AFP vote por Guillier? Y paremos a la derecha y tal. Yo le digo, pues sí, es muy sencillo, que él se comprometa a terminar con la AFP. Entonces, silencio. Le digo, eso no lo va a hacer, ¿verdad? No, me dice. Bueno, mira, iba a ser el plebiscito. Algo más sencillo todavía. No se comprometa a nada, pero que llame a la ciudadanía masivamente a participar en el plebiscito que ha llamado la coordinadora. Nuevo silencio. Y le digo, eso tampoco lo va a hacer, ¿verdad? No, me dice. Y entonces tú quieres que nosotros te demos un cheque en blanco a cambio de nada. Es absurdo. En otras palabras, el candidato Guillier no está dispuesto a terminar con la AFP. Claro. O sea, eso está presente, estuvo presente en las elecciones presidenciales pasadas y está presente hasta el día de hoy, ¿no? De alguna forma, estas propuestas que hibridizan el sistema y que tratan de eternizar a las AFP están ubicadas dentro del terreno de la defensa de los intereses del gran capital, ¿no? Eso es lo que se expresa. Y si bien es cierto, debemos ser justos, también hay sectores principalmente ligados al Frente Amplio o del Frente Amplio que han manifestado el apoyo a esta causa. Esto no se traduce en acciones ni en la adhesión a un itinerario de lucha y de movilización concreto. Vale decir, se parecen más bien a estas declaraciones episcopales que estaban contenidos en las encíclicas de los papas, ¿no? Donde se hacen algún tipo de alusión, se marca un camino, pero que en la práctica no expresa más que pura emocionalidad. Y creo que por parte de la izquierda en este minuto hay una deuda enorme, y esto significa que el movimiento No Más AFP
es el gran movimiento de los trabajadores en la actualidad en Chile, con todas las limitaciones que tiene en su dirección, en su organización, que todas las conocemos y son tan evidentes que no es necesario ponerlas de relieve. Pero siendo una de las expresiones más vivas del movimiento de trabajadores en Chile, no tiene, no ha logrado dentro de la izquierda una expresión política que permita proyectar esta actividad. Como tú hiciste una infidencia, yo eso, una infidencia muy menor, no tiene la espectacularidad de la tuya, pero me tocó ver a Luis Mesina el año pasado en una charla que dio en la Católica de Valparaíso. Y compartió la mesa de exposición con un profesor de Derecho del Trabajo de esta casa de estudios. Y fue él, el profesor, quien ya en la fase de debate manifestó que en realidad no era posible modificar solamente el sistema previsional, sino que era necesario hacer un ajuste estructural respecto al sistema financiero, la administración del modelo económico en su integridad. Vale decir, el sistema NOMA FP es un síntoma, es una emanación de una estructura, de una relación que tiene el capital con el trabajo, de la manera como lo hemos discutido, y eso evidentemente no estaba presente. Y Mesina fue bastante honesto en ese sentido. Dijo, bueno, eso es cierto, pero eso escapa de alguna manera al tipo de discusión que está planteando NOMA FP, que se plantea más bien en un terreno, no voy a decir específico, pero es un terreno de cerco de alguna forma. Entonces, yo creo que hay una deuda enorme, una deuda gigantesca que significa un compromiso político con un itinerario de movilización. Yo creo, y quiero hacerlo de la manera más enfática posible, que la convocatoria hecha creo que es para el 6 o 5 de noviembre próximo, hecha por la CUT, y hay otra convocatoria para el 23 y 24 de noviembre hecha por la NEF. Son convocatorias que parecieran, de seguro no lo están, pero parecieran, si uno las ve desde afuera, que están hechas a la medida del gobierno, porque son convocatorias que inciden en la división del movimiento. Los trabajadores se están levantando, están comenzando a movilizarse, y las principales organizaciones de trabajadores hacen en el curso de un mes 3 movilizaciones, todas de alcance nacional. Aquí hay algo raro, aquí hay algo que no huele bien en la dirigencia de los trabajadores y en la izquierda, que tampoco sostiene una voz nítida sobre este problema. Es muy importante una referencia política unívoca en ese sentido. Yo creo que una convocatoria que defina propiamente tal como objetivo un paro nacional y que sea parte del conjunto de la actividad de los trabajadores es fundamental en este minuto. Eso es lo que permitiría o permite definir en qué pie se encuentra parada la izquierda en este momento en el país. En la cuestión parlamentaria, en las cosas de los reglamentos, en las acusaciones constitucionales, o bien donde debería estar, que es en la calle, en la movilización acompañando a los trabajadores. Mira, yo quisiera decir un par de cosas porque creo que hay que ser justos plenamente. Por ejemplo, respecto a la posición de Senda, de Manuel Riesco, él no comparte plenamente el proyecto preparado por la coordinadora NOMA FP, pero siempre, incluso a diferencia de su partido, cuando ha vacilado ha tenido una posición de terminar con las AFP sin ambages. Y colaboró cuando trabajamos en la propuesta, que fue una propuesta técnica compleja. Algo parecido vale respecto a András Justoff. András Justoff fue miembro de la comisión, asesora presidencial para el problema de las pensiones, un hombre del Partido Socialista, pero un experto de talla internacional en el sistema de previsión, y él colaboró, incluso como abogado del diablo, en todas las discusiones que hubo en la preparación de la propuesta. Hubo 2 comisiones, la comisión Marcel y la comisión Bravo. Él parece que participó en las 2, ¿no? Él participó, eso lo tengo claro, en la segunda comisión, porque de hecho él encabezó la propuesta B. Hubo una propuesta A que era mantener a las AFP con muchos cambios cosméticos, una propuesta B que era la de él, decir, los trabajadores más pobres no les sirve para nada la AFP, esos tienen que tener sistema de reparto, y los trabajadores con ingresos más altos, y él los dividía en la mitad, tenían que seguir con la AFP. Pero él después colaboró con el equipo técnico que preparaba la propuesta junto con la Fundación Sol.
aunque siempre él se ha mantenido en el terreno de esto del sistema mixto. No se puede decir lo mismo de otros. En mi opinión, por ejemplo, la función de la dirección de la CUT ha sido francamente vergonzante, porque han tenido las tres posiciones posibles: defender a la FP estatal, el sistema de reparto. Un caso especial, además, de un partido político de izquierda, el Partido Comunista, en que en la misma declaración estaban las tres posturas. Ya era esquizofrenia al cubo. Pero el caso del Frente Amplio es un caso un tanto distinto. Como coalición fue la única que aceptó y hizo suya las posturas de la Coordinadora Norma de FP para las elecciones. Con una excepción: el Partido Liberal, porque el Frente Amplio además es muy heterogéneo, y hay un partido de derecha en el Frente Amplio, que es el Partido Liberal. El Partido Liberal es partidario de la AFP, dicen que habría que tener un sistema mixto, pero es partidario de mantener la AFP. Todos los demás componentes estaban en contra, participaron activamente además en diversas actividades que ha llamado la coordinadora, y participaron activamente también en el plebiscito. Y yo creo que además eso se vio reflejado en la votación de Beatriz Sánchez. En el plebiscito participó 1.100.000 personas y Beatriz Sánchez, si no me equivoco, sacó 1.300.000 votos. Hay casi una equivalencia, de tal manera que el voto al Frente Amplio está muy relacionado con la oposición a AFP, a decir no más AFP. El problema es que no ha estado tampoco a la altura de la conducción política necesaria. O sea, no ha estado casi nada, porque en realidad yo al único personaje que he visto, y en particular en este encuentro que tuvimos en Santiago, en el Congreso Nacional Antiguo, donde se presentaron las posturas de diversos partidos políticos, estuvo solamente el senador Latorre, que es como la persona o la figura que se repite. Sí, pero fíjate, por ejemplo, y con esto voy a terminar para darle paso a nuestro otro contertulio, que cuando el movimiento Norma FP llamó a realizar cabildos, el Frente Amplio empezó a realizar cabildos. Incluso los diputados del Frente Amplio, la Mesa Nacional del Frente Amplio, realizó su propio cabildo de manera como para darle el puntapié inicial, cosa que no ha hecho ningún otro conglomerado político. Así es, Manuel. Justamente con el tema de la dirección política, porque en el fondo, como ya es casi un consenso en esta mesa, como es un problema político, tiene que inevitablemente tener una conducción política. Y en eso quisiera seguir ahondando en el tema del Frente Amplio, porque a la izquierda es lo único que se ha visto en los últimos años como una posibilidad de construcción de una alternativa por fuera del duopolio y que permitiera construir una alternativa de izquierda al menos anti-neoliberal, cosa que habría que discutir. Ahora, con el Frente Amplio, la cuestión es capaz de ser esa fuerza política que construya una alternativa para la izquierda, para los trabajadores, o ya pasó su minuto. Porque si uno va viendo, porque tú, Patricio, hacías la cronología del preelecciones, más un dato que tiene que ver con los cabildos y su participación del Frente Amplio. Pero una evaluación desde marzo a la fecha, desde que asumen todo el bloque parlamentario, un bloque parlamentario muy potente para una coalición joven, eso ha permitido o no ha permitido ir abriendo espacios para que efectivamente la propuesta de no más FP sea más masiva y llegue más a la gente, porque en el fondo, si queremos una dirección política, no la queremos para que esté en el Parlamento, o que esté en el Parlamento en función de los intereses de los trabajadores y no en función de otras discusiones que pueden ser más o menos interesantes, pero que para el mundo de los trabajadores es más irrelevante. Por ejemplo, la acusación contra los supremos. Es importante, sí, pero será lo que tiene en la piel el trabajador en Chile, el trabajador, el pensionado, y en ese sentido el Frente Amplio, según tu evaluación, ¿es el camino por donde es posible todavía la construcción de una alternativa de dirección política? Lo primero es que yo creo que es necesario construir un partido de trabajadores, que puede ser parte de una tremenda coalición, pero que tiene que tener la hegemonía en esa coalición. Ese es un dato que hoy día no se da. Pero tampoco hay que sacar las cosas de contexto. Yo no creo que el bloque del Frente Amplio en el Parlamento sea tan potente. Son 20 parlamentarios, en el mejor de los casos, de 150. Son una minoría bastante exigua y además no han exhibido unidad de propósito.
votan de diferentes maneras. Vimos un caso vergonzoso cuando diputados del Frente Amplio votaron contra su compañera de coalición, la Pamela Giles, a raíz de que Pamela, en mi opinión, con valentía y correctamente había increpado a un negacionista de la violación de derechos humanos, lo cual me parece inaceptable. Senador Urrutia, ¿no? El diputado Urrutia. Diputado, perdón. Pero después en la Comisión de Ética votan en contra de ella. Dicen que para conseguir una sanción puramente simbólica, 2 compañeros de coalición. Lo cual, lógicamente, la hizo ella encolerizarse. Quiero decir con esto que el Frente Amplio dista mucho todavía de tener unidad programática, unidad de propósito, como siquiera para asegurar la gobernabilidad del país. Ahora, de todas maneras, una coalición sí, creo yo, tiene que preocuparse de muchos temas, incluyendo si los de la Suprema están haciendo o no su pega. Eso es parte de sus obligaciones. O sea, también les podríamos reprochar que no hablen de otras cosas. Pero si me preguntas de No Más FP, yo hubiera querido que ellos cumplieran un papel mucho más relevante del que han cumplido, al menos como portavoces. Muy bien. Vamos a entrar en la etapa final. Nos quedan 2 minutos, me dice el radiocontrolador. Así que aprovecho de reiterarle a la ciudadanía, a la clase trabajadora de cada Valparaíso, la quinta región, que se está citando a manifestarse el día 24 de octubre a las 11 de la mañana en la Plaza Aníbal Pinto. Va a haber un escenario, vamos a estar varios de nosotros ahí también comprometidos con el tema de No Más FP, vamos a estar volanteando, conversando con la ciudadanía. Y en el transcurso de ese mismo día, en la tarde, a las 18 horas, nos vamos a dar cita en la Plaza Victoria para hacer una marcha hasta la Plaza del Pueblo. En la Plaza Victoria, no la Sotomayor como habitualmente, ¿eh? Claro, en la Plaza Victoria, así que el trayecto va a ser un poco más corto y esperamos que sea bastante intenso y que participen todas las personas, porque este es un tema que nos afecta a todo el país, es un tema absolutamente transversal, como ustedes lo han dicho. Paso a despedir el programa. Muchas gracias, Patricio Guzmán, nuestro invitado especial desde Santiago, también a Gustavo Burgos y a Manuel Araya, que son nuestros panelistas estables. Nos encontramos la próxima semana en otra emisión del El Porteño en la Portales. Y bueno, nos vemos. Nos vemos, muchas gracias. Chao, chao. Nos vemos, gracias. Finaliza El Porteño en Portales, un espacio radial de la revista electrónica El Porteño para los cerros del Gran Valparaíso. Un espacio abierto a los vientos de la bahía, a los trabajadores y a los pobladores que han construido nuestra ciudad. Un momento para la discusión y el análisis de la contingencia nacional e internacional, desde la histórica Radio Portales para Chile y el mundo. Les esperamos en un próximo programa. Hasta pronto. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.